Buenas tardes, mi nombre es Daniela Valencia, soy estudiante de Administración en Salud y esta tarde en nuestro curso de Patología les voy a hablar sobre la clasificación de las enfermedades. Durante la siguiente presentación vamos a tener una breve introducción, luego vamos a pasar por las diferentes clasificaciones de las enfermedades, ya sea por su duración, su distribución o su etiopatogénesis, y finalmente vamos a hablar del Sistema Internacional de Clasificación de Enfermedades para llegar después a una conclusión de todo lo estudiado previamente. La clasificación de las enfermedades es definitivamente fundamental para darle un tratamiento adecuado, pues, a los pacientes, adecuado y estandarizado a los pacientes. Las enfermedades las podemos clasificar de acuerdo a su duración, de acuerdo a su distribución y también a su etiopatogénesis, como lo vamos a ver más a profundidad adelante. Es importante destacar que toda la clasificación de las enfermedades a lo largo del tiempo, pues, ha sufrido unas modificaciones y unas evoluciones, pero que el actualmente implementado sistema de clasificación internacional de enfermedades, pues definitivamente es una herramienta muy útil no solo en la práctica médica, sino también en la práctica epidemiológica, porque permite no solo juntar estadísticas, sino también estandarizar algunos procesos de atención o de lenguajes en la atención, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, con respecto a la clasificación de las enfermedades según su duración, pues es importante clasificarlas de acuerdo a su duración porque asimismo pues se va a clasificar su tratamiento y pues se va a tener una idea de la posterior evolución del paciente en un periodo de tiempo, ya sea a largo plazo. Tenemos tres tipos de clasificación según la duración: la aguda, la subaguda y la crónica. La aguda tiene un periodo de duración muy breve, generalmente es menor a 2 semanas. Son enf- enfermedades que se resuelven de manera rápida. La subaguda tiene una duración un poco más prolongada que la aguda, es decir, mayor a 2 semanas, sin embargo, sin llegar a constituirse en algo crónico, es decir, que se prolongue a través de los meses. Y finalmente una enfermedad crónica, pues es la que tiene una larga duración, es de larga data. Suele ser que se controlen, más no pues sean curadas del todo. Ejemplos tales como la hipertensión, la diabetes, eh, bueno, algunas enfermedades cardiovasculares que están presentes o enfermedades de transmisión sexual que finalmente se controlan algunos síntomas, puede permanecer así durante un periodo de tiempo y pero pues definitivamente no tiene cura y puede tener picos en que se presenten fases clínicas y vuelva y se controla. Bueno, también vamos a clasificar las enfermedades según su distribución. La distribución es la distribución en el organismo de la persona enferma. Entonces tenemos dos tipos: las localizadas o las generalizadas. Las localizadas por lo generalmente afectan solo un órgano o una estructura del cuerpo determinada, mientras que las generalizadas nos va a afectar dos o más sistemas o en su efecto todo el cuerpo humano. Esto nos va a ayudar a determinar la gravedad de la enfermedad que se presenta y pues asimismo al definir la gravedad pues se puede definir el abordaje terapéutico sobre la misma. Y por último tenemos la clasificación según su etiopatogénesis. Si vimos, digamos, como la etimología de la palabra etiopatogénesis, etio significa origen y patogénesis, y pato significa enfermedad, y génesis, pues nacimiento. Entonces es como el surgimiento, las causas y todo lo que se determina para que se presente una enfermedad. Esta parte de la clasificación es la que se va a encargar a buscar la relación que hay entre la causa y los mecanismos de desarrollo para que se presente la enfermedad pues en una persona. Esto finalmente pues nos va a permitir comprender más a fondo la fisiopatología de la enfermedad, porque al entender más el comportamiento o la fisiopatología de la enfermedad, pues va a permitir que se dé un abordaje más integral en el paciente y pues eh, con tendencia a un mejor pronóstico. Allí vemos una imagen de la etiopatogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, Eso quiere decir, este gráfico nos representa como todos los factores que juegan a favor o, o que se o que hacen sinergia para que definitivamente se presente enfermedad. Entonces, por lo menos en los casos de una enfermedad inflamatoria intestinal, va a tener cuatro, digamos, como características importantes para que se presente.
Entonces, primero es la respuesta inmunitaria de la persona que está siendo infectada o que está en el momento teniendo la respuesta inflamatoria. Pues a mayor respuesta inmunitaria, pues quizás un poco más de síntomas, pero mejor sistema de defensa o mejor mecanismos de defensa tiene frente a la inflamación. Los desencadenantes ambientales o todos, pues, todos aquellos factores externos que predisponen a que nos enfermemos. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la que estamos tomando de ejemplo, pues sería por lo menos los hábitos alimenticios, los factores de estrés, bueno, entre otros. También tiene en cuenta los factores genéticos, es decir, aquella predisposición genética o que trae en su codificación de ADN la persona que favorece o tiene características que permiten que sea más fácil que se presente pues la enfermedad. Y por último, la microbiota, es decir, todos aquellos organismos, microorganismos sanos que conviven en el intestino que pues, permite que una persona tenga, digamos, como la capacidad de absorción y defensa suficiente a nivel gastrointestinal. Entonces, lo que nos dice, como podemos ver la imagen, es una imagen de conjuntos donde todo está entrelazado, que cuando se unen y hay interacción entre ambos, pues entre los cuatro factores, entre las cuatro patógenes, por decirlo así, es que se presenta la enfermedad. Bueno, ahora hablemos un poquito más técnico que es sobre el Sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades. Este sistema fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, buscó estandarizar la clasificación de las enfermedades a nivel mundial. O sea, ¿para qué se buscó estandarizar esto? Pues para que se pueda dar una comparación epidemiológica mucho más fácil y pues finalmente es más que todo por fines epidemiológicos o por estudios epidemiológicos, pues porque al poder estandarizar vamos a hablar todos del mismo idioma, se van a poder reunir estadísticas suficientes para poder definir carga de enfermedad y finalmente pues tomar decisiones al respecto, desarrollar políticas públicas, determinar necesidades de inversión en algunas enfermedades que se presenten con mayor carga que otras. Actualmente se encuentra en la 10ª versión, pero se está actualizando y desarrollando la versión 11, que es el CIE 11. Eh, Se sigue aplicando en toda pues, la práctica médica, entonces se trata de aplicar en todos los servicios de salud, porque pues la idea es que no solamente permita la continuidad de la atención del paciente, sino que al ser un código, como lo vamos a ver más adelante, pues todas las personas relacionadas con el proceso de atención de ese paciente pues puedan entender bajo qué o cuáles diagnósticos está siendo tratada la persona. Bueno, este se desarrolló a partir de 1890, a partir gracias a la idea o a la propuesta del señor William Farr. Él decía pues como que eh, había una necesidad de organizar todos los datos estadísticos y todas las pretensiones estadísticas que se estaban presentando de una manera más ordenada y estandarizada. Desde allí pues se ha venido actualizando, se agregan nuevas enfermedades, se eliminan pues otras que definitivamente se han eliminado, que se consideran ya extintas. Llama la atención que en las últimas versiones, es decir, en la CIE 11 está incluyendo medicina integrativa y medicina del trabajo, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque estas evoluciones o estas actualizaciones eh, la van a ir haciendo de acuerdo a las enfermedades o nuevas estadísticas que se van presentando a nivel mundial, es decir, nuevas enfermedades que surgen, otras que reaparecen, enfermedades pues que tienen, digamos, mayor especificidad o que necesitan clasificación aparte, como son todas las enfermedades derivadas de los accidentes laborales o de la medicina laboral. Entonces, esto pues, digamos como que es cambiante de acuerdo al mundo cambiante y las condiciones de salud cambiantes. Como les decía, la OMS se encuentra trabajando en incluir nuevas categorías relacionadas también con el estilo de vida del medio ambiente. Sabemos que actualmente hay estilos de vida, se ha comprobado que el estilo de vida y el entorno en el que se expone una persona es un determinante de su salud y de su eh, prevención de enfermedad. Y pues asimismo, como les decía, permite entender la carga global de enfermedades y pues eso va a inferir directamente en poder entender con mayor capacidad cómo abordarlas, prevenirlas o enfrentarlas en su defecto.
Bueno, entonces tenemos que el CIE-10 es un sistema alfanumérico que nos permite pues unas ventajas como la comparación de datos epidemiológicos a nivel mundial. Esto, volvemos a lo mismo, permite identificar la carga global de las enfermedades, pero lo importante de eso es que va a permitir o facilitar el diseño de políticas públicas pues adecuadas de acuerdo a dicha carga. Facilita la comunicación entre profesionales de la salud, así como la investigación sobre enfermedades, facilitando la estandarización. Esto quiere decir que independientemente de tu escuela de formación, independientemente del país en el que te encuentres atendiendo una persona, todos van a saber que, por ejemplo, el IJ01 va a ser correspondiente a un diagnóstico de hipertensión esencial primaria. ¿Por qué? Pues porque esa es la idea, que puede cruzar fronteras, puede cruzar barreras idiomáticas incluso, pero que con un código determinan, que se determine o que se asigne, ya se sabe bajo qué diagnóstico está siendo tratado el paciente y cuál debe ser la continuidad de su tratamiento. Tiene una gran capacidad para adaptarse a los cambios en la práctica médica y las nuevas enfermedades, que ya lo hablamos. En la CIE-11, es decir, en la versión que se está trabajando actualmente, está incluyendo enfermedades emergentes y esto permite pues mayor precisión en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades existentes. La comparación entre ambos sistemas, CIE-10 y CIE-11, pues recuerden que el uno es como la nueva edición del otro, por decirlo así, es como la actualización más reciente. El CIE-11 se publica en el 2018, lo más actualizado. Una de las principales diferencias con el CIE-10 es que incluye mucha más información con respecto a la duración de las enfermedades. Esto pues va a facilitar que el personal asistencial entienda cómo evolucionan las enfermedades con el tiempo y con mayor, digamos, interés aún que el personal que se dedica a la investigación o todas aquellas personas que se dedican a la investigación en salud, pues puedan ir comprendiendo un poco más acerca del comportamiento de la enfermedad, pues porque tienen en cuenta variables como el tiempo. Y otra diferencia importante es que utiliza una metodología diferente que el CIE-10, porque el CIE-11 tiene en cuenta la etiopatogénesis y tiene muy en cuenta toda la clínica del paciente, es decir, los signos y síntomas que está presentando. Entonces, de acuerdo a esto, pues va a agrupar las enfermedades, facilitando pues así la identificación y el diagnóstico pues de una manera más ágil. Con respecto a la estructura del CIE-10, se va a dividir en capítulos. Los capítulos se dividen de acuerdo a los sistemas corporales y cada uno de los capítulos pues, se subdividen de acuerdo pues, al tipo de enfermedad que se presenta. Tiene asignado un código numérico y un código alfabético, es decir, se complementa pues, se unen ambos y se forma un código alfanumérico único para cada enfermedad. Tiene tres partes principales la edición en papel. La primera es la tabla de contenidos, que proporciona, pues, es la tabla de contenidos, o sea, nos dice cuál es el contenido que hay en el libro y pues te guía mucho más fácil a qué página llegar de acuerdo a la necesidad que busques en el momento. La lista tabular, que incluye todos los códigos y las descripciones de cada enfermedad y trastorno, es decir, ya es como el desarrollo del tema en sí y las notas que nos van a dar pues como algunas observaciones adicionales con respecto a cómo interpretar los códigos y sobre pues digamos alguna novedad con respecto a un código. Esta imagen tomada textualmente de Telepsicóloga nos va a mostrar pues la estructura como tal del código, que generalmente se compone entre 3 y 7 caracteres. Se puede usar un punto decimal, o puede usar también algunos usan guión. El primer carácter siempre va a ser una letra, siempre va a ser una letra, pues porque es la asignada al sistema. La única letra que no se va a usar es la letra U, porque es para toda esa letra U es la que se le está asignando a todas las enfermedades que aún se encuentran en estudio. Luego siguen los otros códigos numéricos, que es de la categoría de la enfermedad. Y en ese orden de edad, los tres últimos dígitos van a corresponder a la etiología, es decir, al origen, a la región anatómica en la que pertenece o el sitio anatómico al que pertenece. Y la última letra pues va a referirse a la severidad de la enfermedad o del problema que presenta la persona. Algunos pueden presentar un séptimo carácter que le da pues como un poco más de especificidad. ¿En qué casos? En casos de
todas las enfermedades relacionadas con obstetricia y con lesiones y causas externas directamente. Con respecto a la estructura del CIE 11, se está tratando de revisar periódicamente. Presenta una estructura similar a la CIE 10, es decir, tabla de contenidos, capítulos, lista de códigos. Sin embargo, una de las principales diferencias en su estructura es que la CIE 11 incluye un capítulo para medicina tradicional e integrativa. ¿Qué quiere decir? Que ya, digamos, se tiene en cuenta todas aquellas prácticas de la medicina no occidental, es decir, de la medicina tradicional. Esto porque es importante, por lo menos en nuestro contexto colombiano, que tenemos zonas que son muy alejadas de los accesos a servicios de salud occidental o de calidad, pues finalmente las personas encargadas de la promoción, prevención y atención de salud de las personas en estos territorios, pues son los llamados taitas, curanderos, bueno, todas las personas de la medicina tradicional, porque pues no llegan en algunos territorios. Esto porque va a ser importante, porque se va a tener en cuenta todas aquellas acciones y enfermedades relacionadas con la medicina tradicional que tal vez no se habían tenido en cuenta y por ende no habían sumado en, en las, en las estadísticas necesarias. Bueno, otra novedad importante es que se introduce un sistema de codificación basado en caracteres alfanuméricos de mayor flexibilidad. Tiene una sección especial. Esto también es muy importante y es nuevo de la nueva edición de la CIE 10, que incluye todas las lesiones y enfermedades relacionadas directamente con el trabajo. Importante pues para toda el área de investigación en seguridad y salud en el trabajo, pues porque va a permitir agrupar y tener datos epidemiológicos mucho más específicos, debido a que pues antes se clasificaban como lesiones traumáticas o enfermedades generales de alguna de las tablas, pero no las relacionaban directamente con el trabajo. Entonces ahora esto va a permitir que haya, digamos, como un seguimiento, una trazabilidad respecto a la relación de la carga laboral con la carga de la enfermedad o lesión que se está presentando. Estas imágenes tomadas también textualmente de la estructura del sillón se nos muestra pues cómo son los números de los capítulos, como vemos cómo está clasificado de acuerdo a cada sistema, por lo menos eh, vemos el capítulo 6 importante, que incluye todo lo que es trastornos mentales y el comportamiento y el neurodesarrollo, incluye trastornos del ciclo del sueño y vigilia, que pues finalmente a hoy ha tomado mucha fuerza debido a que pues para nadie es un secreto que post pandemia se presentó mucha alteración en los trastornos mentales, entonces esto está eh, permitiendo que se hagan agrupaciones estadísticas mucho más fáciles. Es importante destacar que a una persona en las diferentes plataformas o sistemas de digitalización de historia clínica, pues no le deja escoger hasta 4 o 5 diagnósticos o 5 códigos del CIE-10. ¿Por qué? Porque puede que una persona tenga por lo menos una enfermedad del sistema circulatorio relacionada con una enfermedad del aparato respiratorio, es decir, puede ser una persona que sufra de base de EPOC, pero también sufra de hipertensión y esté siendo tratada por el EPOC, pero también es importante que sepan que sufre de hipertensión para tener pues una comorbilidad asociada o que podría empeorar. Esto porque es importante, pues porque en caso por lo menos de que se dé una continuidad en la atención en otro centro asistencial, en otros servicios, pues para el personal que atiende al nuevo paciente vas a ver bajo qué diagnóstico ha sido tratado recientemente o que está recibiendo tratamiento actualmente. Ya para finalizar, podemos entender que clasificar enfermedades es definitivamente esencial, tanto en la fase de diagnóstico como del tratamiento adecuado de los pacientes, que existen diferentes criterios para llevarla a cabo, como su duración, su distribución y su autopatogénesis, lo cual va a facilitar un entendimiento y un manejo terapéutico adecuado y más holístico sobre el paciente. Y que para ello podemos contar con herramientas tales como el Sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades, el cual en la práctica clínica y epidemiológica nos va a permitir comparar datos y realizar una evaluación de la carga global de las enfermedades de manera más integral y precisa. Muchas gracias por su atención.